Buenos días, ingeniera Alejandra Lascano. A continuación le vamos a presentar el ejercicio 524 de Sarsemans. Nuestro grupo está conformado por Brian Camacho, Ryan Guato, que es el coreógrafo, y Samantha Soria, mi persona. Aquí aplicaremos la primera y segunda ley de Newton, la cual nos va a ayudar a calcular las tensiones y la aceleración con las que trabaja el ascensor. Ya, primero vamos a ver los pesos diferentes. La masa del estudiante es... Vamos a comprobar cuánto es masa. Podemos ver que nos marca una masa de 60 kilogramos. Por lo tanto, su peso es 588.6 newtons y ha sacado el peso multiplicado por la gravedad. Ya. A continuación vamos a ver los pesos que marcan en la báscula cuando empieza a subir y cuando empieza a bajar en el ascensor. Ya. El peso que está marcando el ascensor es... Bueno, la masa es 900 kilogramos. Ya. Y a continuación vamos a ver el peso cuando el ascensor está subiendo. Subiendo el peso de él es 60. Ahorita vamos a ver el peso cuando empieza a subir. Por lo tanto, su peso es 622,94 newtons. El ascensor empieza a subir, la masa es de 63.5 kilogramos. Por lo tanto, su peso es 622,94 newtons. Ahorita el peso al bajar la masa es de 55.79 kilogramos, entonces su peso es 547.3 newtons. Esto quiere decir que cuando sube el peso aumenta y cuando baja el peso disminuye. A continuación vamos a proceder con los datos obtenidos del ejercicio a la resolución de dicho ejercicio 5.24 de Sarsemans. Bueno, a continuación vamos a poder resolver el ejercicio 5.24. ¿Qué nos dice el enunciado? Un estudiante de física cuyo peso es de 586.6 newtons se para en una báscula de baño dentro de un elevador de 900 kilogramos, incluyendo al estudiante, el cual es soportado por un cable al comenzar a moverse el elevador, que marca 547.3 newtons. Literal A. Determine la aceleración del elevador. Literal B. ¿Cuál sería su aceleración si la báscula marca 622.94 newton? Si la lectura es 0, ¿debería preocuparse el joven? En los incisos A y C, ¿cuál es la tensión en el cable? Bueno, a continuación vamos a hacer el dibujo. Esto es el ascensor. Aquí está el estudiante y aquí está la báscula. Y para acá arriba está dando la tensión. El diagrama de cuerpo libre del estudiante y la báscula. Le dibujamos al niño y trazamos los ejes, el eje X y Y. Para abajo está actuando el peso del niño que marca la báscula. Y para arriba está actuando la normal para arriba está actuando la normal. Y hacemos sumatorias de fuerzas en Y. La normal de la báscula menos el peso de la báscula es igual a 0 porque no tiene ninguna aceleración. Entonces, la normal de la báscula es igual al peso de la báscula. Ya. Pero notas. Ahora en el inciso A nos pide calcular, dice, determina la aceleración del elevador. Si nos damos cuenta, la aceleración del elevador es igual a la aceleración del estudiante. Entonces, cogemos los datos del estudiante. Le tomamos un punto acá. Este punto está trazado en la parte de aquí. Trazamos los ejes X y Y. Ya. Entonces, para abajo está actuando el peso del estudiante, el peso normal del estudiante. Y para arriba está actuando la normal de la báscula. Entonces, tenemos que sumatorios de fuerzas en Y es igual a la masa del estudiante por la aceleración. La normal de la báscula es menos el peso del estudiante es igual a la masa del estudiante por aceleración. Entonces despejamos la aceleración que nos pide calcular. Tenemos que la normal de la báscula menos el peso del estudiante
sobre la masa del estudiante. Esto es igual a aceleración. La normal de la báscula es igual, tenemos acá, la normal es igual que el peso de la báscula. Nos dicen que en el elevador marca 547.3, entonces tomamos ese dato. 547.3 newtons. Entonces, la normal de la báscula, 547.3 newtons menos el peso del estudiante. El peso del estudiante es 586.6 newtons, dividida para la masa del estudiante, que la masa del estudiante tenemos que es 60 kilogramos. Entonces la aceleración nos queda que es Pero sale negativo. menos 586 sobre 60. Ya, nos sale que queda negativa, es menos 0,65 metros por segundo al cuadrado. Esto nos quiere decir que la aceleración no está subiendo, entonces la aceleración está bajando. Queda descargada, está subiendo. Bien. En el inciso B, dice ¿cuál sería su aceleración si la báscula marca 622,94 newtons? Entonces tenemos que las sumatorias de fuerzas en Y es igual a la masa del estudiante por la aceleración. La sumatoria de fuerzas en Y tenemos que es igual a la normal que marca la báscula menos el peso del estudiante, es igual a la masa del estudiante por aceleración. En el inciso B tenemos que la báscula marca 622,94 newtons, entonces tenemos que la normal de la báscula es igual al peso de la báscula, que nos dice acá. Entonces es 622,94 newtons. Ya. Entonces tenemos que la normal de la báscula menos el peso del estudiante sobre la masa del estudiante. La aceleración nos queda que es igual a la normal que marca la báscula, 622,94 newtons menos el peso del estudiante, nos da que es 586.6 newtons y la masa del estudiante es 60 kilogramos. La aceleración es igual. Voy a poner pausa. Ya. Entonces la aceleración nos da que es 0,59 metros por segundo al cuadrado. Ya, ahora en el inciso C, dice si la lectura es 0 debería preocuparse el joven. Entonces nos dice que si el peso que marca en la báscula es 0, dice si debería preocuparse el joven. Entonces hacemos lo mismo. Como el peso es igual a el peso de B es igual a la normal de B, nos queda 0, entonces sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa del estudiante por la aceleración. Sumatorias de fuerzas en Y. Vamos a hacer aquí. X, Y. Para abajo está actuando el peso del estudiante, para arriba la normal de la báscula. Entonces tenemos que la normal de la báscula menos el peso del estudiante es igual a la masa del estudiante por aceleración. Tenemos que la normal de B es 0, entonces me queda que la aceleración es igual a menos el peso del estudiante sobre la masa del estudiante. La aceleración es igual a menos el peso del estudiante es 586,6 newtons.
La masa del estudiante es 60 kilogramos. Esto nos queda que es igual a menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Dice entonces aquí sí, el joven sí debería preocuparse porque el cuerpo empieza a caer en caída libre. Entonces ahí está claro solo la gravedad. Y ahora vamos al inciso D. Ahora, en el inciso D dice en los incisos A y C cuál es la tensión en el cable. En el inciso D vamos a coger primero el inciso A. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y por la aceleración. Tenemos que la aceleración es igual a menos 0,65. Entonces tenemos que la tensión menos el peso total. ¿Qué toca hacer? Total por la aceleración. Despejando tensión tenemos que la masa total por la aceleración más el peso total nos va a dar la tensión. Entonces reemplazamos valores. La masa total tenemos que es 960 kilogramos por la aceleración que es menos 0,65 metros por segundo cuadrado. Esto más el peso total nos da 9.415.6 newtons. Entonces la tensión nos da que es igual a 8.791.6 newtons. Ya. Ahora con el inciso C, me dice que cuál sería la tensión. En el inciso C no va a tener tensión, la tensión va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque tenemos que la aceleración es igual a la gravedad. Entonces, en el inciso C está actuando solo la gravedad, que es menos 9.81 metros por segundo al cuadrado, que está apuntando hacia abajo. Ya, gracias. Bueno, una vez acabado el ejercicio tenemos que para la literal A, la aceleración del elevador nos da una aceleración negativa, unos 0.75 metros por segundo al cuadrado, lo cual dice que el ascensor estaría bajando. En el literal B tenemos que la aceleración de la báscula al marcar 622.94 newtons nos da que es 0.59 metros por segundo al cuadrado. En el lateral C, la aceleración es menos 9.8 metros por segundo